por venir al evento y concretamente a esta sesión. Mi nombre es Jorge Palomero, soy consultor ingeniero de NetApp y mi único objetivo a la hora de presentar la sesión era que los 20 minutos que dediquéis os sirvan, que os saquéis que os sirvan para sacar ideas y... ¿Se ve bien? Solucionar tareas del día a día, poder hacerlas más sencillas y que viváis todos un poco mejor, ¿no? De hecho, como veis, el tema va enfocado a algo que yo creo que todos asociamos con algo complejo, que da guerra, ¿no? Como es proteger los datos. Tenemos 20 minutos, luego tendremos al final, en sesión, cualquier pregunta que me queráis hacer, ¿vale? Pues estará a vuestra disposición, si no después fuera, atenderé con mucho gusto cualquier consulta. La primera idea que nos viene cuando hablamos de proteger los datos, de hacer copias, es que de entrada se ve como algo complejo, muchos procesos relacionados, intervienen en ello todo, ¿no? Los servidores, las redes, las aplicaciones, el almacenamiento, diferentes grupos de gestión, con lo cual, como toca todos los palos de la organización, es bastante delicado, ¿no? También una idea es que los métodos de procesado de datos y de réplicas y de trabajo en los data centers van evolucionando y las soluciones de backup van un poco más lentas, ¿no? Parece como que estuviera desactualizado el mundo este. Y al final, desde el área de negocio, es algo que no impacta directamente en el negocio, digamos, a primera vista, ¿no? Por proteger o copiar los datos, salvo que tengas una necesidad de recuperar, tu empresa no va a vender más productos, no va a tener más clientes. Lo que sí que es una necesidad de tener que tener los datos protegidos para que esa empresa sobreviva, ¿no? O pueda dar mejor servicio a los clientes. Realmente, lo que estamos haciendo cuando hacemos una copia de seguridad es proteger uno de los activos más importantes de cualquier compañía, que es la información. Si perdemos la información o el acceso a la información, nuestros clientes pueden dejar de comprarnos, pueden pasarse a la competencia, pueden hacer, si son ciudadanos, tener un peor servicio, estar, digamos, descontentos. Está claro que al final la forma de copiar los datos, de hacer copia de seguridad, nos va a condicionar también mucho el cómo lo recuperemos. Entonces, está muy relacionado el cómo hagamos los backups con los niveles de servicio que luego podemos pedir al sistema a la hora de recuperar los datos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de daros una idea de cómo con las soluciones de NetApp podemos mejorar los procesos de backup y qué herramientas o qué procesos son los que deberíamos tener en cuenta. Está claro que estas 4 necesidades se las pedimos a cualquier proceso de copia de seguridad. ¿Vale? Que sea fiable, que los backups sean lo más rápido posibles y también lo más frecuente posible. Si yo hago un backup cada día o cada semana, estaré condicionado en el punto al que recupere mi información a la frecuencia en la cual hice la copia. Si yo hago un backup cada minuto, ¿vale?, tendré posibilidad de recuperar los datos a un punto en el tiempo muy cercano. Si lo hago cada hora, también. Entonces, esos 2 parámetros están muy relacionados. Y luego una parte importantísima es que una solución de backup, por muy eficiente que sea, si a la hora de gestionar las políticas de copia de la compañía, la complejidad nos impide poder trabajar bien, pues no tiene éxito. Entonces, los 3 axiomas son los que tenemos en cuenta a la hora de diseñar cualquier solución de backup. El método tradicional de copiar información de un almacenamiento original a otro almacenamiento secundario de forma reiterada, moviendo a través de mis servidores de aplicación o de servidores dedicados cantidades grandes de información, eso deja de tener, digamos, un éxito a la hora de poder proteger los datos. Cada vez tenemos más datos, las redes y los dispositivos no son tan rápidos como el crecimiento que tenemos de datos y eso llega a ser, en un momento dado, alguna solución inviable. Lo que durante años ha sido una solución viable y francamente buena para proteger los datos, pues ante la virtualización de los data centers, ante la nueva eclosión de datos que es continua, pues deja de ser una solución posible. Aquí veis un poco representado el proceso de backup tradicional. Como veis, tenemos un almacenamiento
donde residen los datos de producción, que le llamamos primario. Habrá redes SAN o redes Ethernet, dependiendo de cómo nos conectamos a ese sistema. Tendré mis servidores de producción, virtualizados o físicos. Tendré, en algunos casos, servidores dedicados a hacer tareas de backup. Por supuesto, redes para mover los datos de backup. Por otro lado, el destino de la copia puede ser, o normalmente es, un sistema de almacenamiento en disco de bajo coste en teoría, ¿vale? Porque luego veremos que a medida que crecemos, si queremos tener un buen rendimiento, crecer ese dispositivo incrementa los costes. En la mayoría de las soluciones de backup a disco se implementan motores de duplicación en el destino, con lo cual datos que repetidamente copiamos son descartados para ahorrar espacio. También podemos, en algunos dispositivos, disponer de tareas de compresión o de procesadores de compresión para poder ahorrar el destino de los datos. Por supuesto, siempre asociado a eso hay gente que está definiendo políticas de copia y administrando la solución. Os sonará, ¿verdad? En algunos sitios, ¿vale?, una posible recuperación rápida se consigue haciendo una copia en disco local, y para eso lo que se hace es o bien utilizar agentes en los servidores, ¿veis ahí?, o desarrollar scripts que lo que me permiten es sacar esa copia sin parar las aplicaciones, ¿vale? Objetivo de esa copia, poder recuperar al momento en el que hice esa copia la información en el mismo dispositivo donde tengo la producción. Suele ser, normalmente, una copia que ocupa el mismo espacio que la original. Normalmente se suele tener una sincronizada temporalmente con el original. Cuando me planteo ver esos datos al segundo almacenamiento, lo puedo hacer a través de mis servidores de producción con un agente de backup o a través de servidores dedicados. En algunos casos haré un LAN free backup y en otros casos pasaré por la red. Yo creo que es un entorno más bien de libro, ¿no?, de arquitectura de backup, digamos, tradicional. El espacio que me ocupa aquí, pues he sido incluso generoso y he dicho voy a ahorrar espacio de duplicando, y de esos 20 teras que he puesto ahí de ejemplo de datos, pues guardando varios backups sucesivos soy capaz de guardar eso en 30 teras. Vamos a poner, por ejemplo, que tengo ahí un mes de backup. A nadie se le escapa que todo esto implica mucha carga en todos los puntos. Si analizáis el perfil de rendimiento de vuestros sistemas de almacenamiento haciendo una copia de este tipo, veréis que durante las tareas de backup, las horas nocturnas, hay un pico enorme, ¿vale? Y es porque estoy leyendo esos 20 teras. Eso lo está leyendo un servidor a través de una red, y la carga es igualmente un problema. Estoy cargando mis servidores y cargando mis redes. Los servidores que tengo dedicados de backup los estoy aprovechando bien aprovechados, los tengo dedicados a mover datos y también están cargados. Eso no nos importa, ¿no? Para eso están. Y el destino, una vez transferida toda la información, los 20 teras, transfiero todos los días mis 20 teras hasta aquí, y los motores de duplicación, lo primero que van a hacer con esos 20 teras que me ha costado horas transmitir es borrar todo menos 200 gigas, por un ejemplo, que es la diferencia entre lo de ayer y lo de hoy. Entonces, la eficiencia de este método es bastante dudosa, ¿no? Es decir, si yo estoy copiando 20 teras y estoy invirtiendo carga y esfuerzo, y luego aquí vuelvo a invertir otra vez dinero y proceso de esos 20 teras que he transmitido, borrar 19,8, quizá, si me hubiese evitado transferirlos, hubiese ganado tiempo y hubiese evitado cargar toda mi infraestructura. De eso va un poco la solución que os quiero contar hoy, ¿vale? Por supuesto, luego está siempre la opción de que los backups de más larga retención los pueda llevar a cinta con mi software de backup. Y ya tendré varios cientos de teras en cinta. No me importa tanto este movimiento porque ya lo estoy sacando de un dispositivo que no está en producción, y copiar, pues bueno, lo puedo hacer con servidores y además lo puedo hacer de forma menos frecuente. Toda esta carga en los dispositivos de almacenamiento, en las redes y en los servidores, obviamente también implica una gran carga para la gente que está trabajando en este entorno. Cuanto más datos transfiera, más probabilidades voy a tener de que las redes sobrecargadas me den un fallo, los servidores me den fallos, tenga que repetir un proceso de backup que había hecho 5 teras, ya tengo que volver a relanzarlos y volver a transmitirlos. En el mejor de los casos, cumpliendo las ventanas de backup, estaré haciendo como mucho un backup al día.
¿vale?, de mis 20 teras. Y eso al final implica costes de administración y de infraestructura. ¿Vale? Además, esto es una solución que tengo que estar modificando periódicamente, porque lo que hoy son 20 teras, seguramente el próximo año sean 35, 40 o 100. Y cada vez tenga que poner más infraestructura. Y ya hemos visto que la infraestructura no evoluciona a la misma velocidad que los datos. La solución que os planteo, ¿vale?, que es como hacemos backup, habéis visto antes ejemplos de clientes que destacaban por encima de todo los snapshots, la posibilidad de hacer copias con poco impacto, hacerlas frecuentes. La primera diferencia utilizando un almacenamiento en origen de NetApp es que la información del origen también la podemos deduplicar. Sea información de producción o bien sea información del destino del backup. Por lo tanto, bueno, pues he puesto ahí un poquito menos de espacio. Necesitaremos también tener copias locales para recuperación rápida. En nuestro caso, en lugar de hacer copias físicas y tener una copia física, nos basamos en tener copias lógicas, que son fotos en el tiempo muy frecuentes, y para ello utilizamos unos agentes de integración con las aplicaciones, que llamamos Snap Managers o scripts, para que en el momento que hagamos todas estas copias, la aplicación sea consciente de que estamos haciendo ese proceso y los datos sean consistentes para poder recuperarlos. Fijaros que ya de entrada estamos ahorrando muchísimo espacio y además estamos haciendo no una copia, sino que lo habitual es que los clientes guarden copias de las últimas horas e incluso luego guarden varios días o semanas junto con la producción. ¿Vale? Aquí va a ser donde recuperemos la mayoría de los datos. Como eso no es suficiente, ante un fallo físico de ese equipo perderíamos todo, llevarlo a otro dispositivo, en nuestro caso es un proceso mucho más directo. Utilizamos la utilidad de SnapVault, que una vez que el sistema de almacenamiento tiene fotos consistentes de las aplicaciones, no tengo que molestar al servidor ni a las redes para copiar esos datos. Le digo al sistema de almacenamiento que lo haga él. La primera vez copiará todos los datos, la primera vez que haga la copia, esos 15 teras, la primera vez será un proceso que durará horas, ¿vale?, copiar directamente, eso sí, no me afectará ni a servidores ni a redes, y las veces siguientes lo que voy a hacer es archivar snapshots, que son al final bloques modificados, poquita información, en el destino, solo que normalmente aquí, en un destino de backup, en lugar de guardar, como os decía, varios días, suelo guardar varios meses, varios años. Por eso he puesto aquí más espacio. ¿Vale? Igualmente, puedo utilizar deduplicación en el destino y también compresión. ¿Vale? Aquí no utilizamos compresión porque nos penalizaría. Está claro que el camino es mucho más directo. Mis servidores, mis redes, no se enteran. ¿Vale? Se enteran de que les hago copia, pero no tienen que transferir información. La frecuencia de las copias es mucho más rápida. Es decir, yo puedo hacer copias, por ejemplo, snapshot cada 30 minutos de una base de datos. Cada 10 minutos, cada hora, cada 2 horas, lo que necesite. Y a la hora de recuperar, fijaros que voy a tener una recuperación directa de muchos más puntos en el origen e incluso puedo recuperar del almacenamiento secundario. Incluso como esta cabina es la misma tecnología que la primaria, hasta podría aquí levantar el servicio. Es decir, el dispositivo de destino no es un dispositivo dedicado solo a backup. Si yo tuviera aquí discos, por ejemplo, más rápidos, o estuviera dispuesto a levantar el servicio con discos más lentos, podría aquí levantar las aplicaciones y además de un backup tendría un disaster recovery. Por supuesto, a la hora de gestionarlo, la misma herramienta que me gestiona el almacenamiento me gestiona los backups. ¿Vale? Todo estaría integrado. Y los Snap Managers, ¿vale?, la gestión. Permito que los administradores de las aplicaciones, ¿vale?, si así lo deseo, puedan incluso ellos hacerse backups y recuperaciones desde el servidor y la aplicación. Seguiré utilizando mis servidores de backup para hacer mis copias a cinta, e igual que antes, como lo estoy haciendo en un dispositivo que tiene poquita carga, solamente recibe bloques modificados después de la primera copia, yo tengo aquí un dispositivo disponible para poder leer y sacar copias a cinta sin impactar a producción. ¿Vale? Veis que además el espacio consumido aquí es bastante más óptimo, similar al de un entorno con deduplicación, ¿vale? Y la diferencia es que transferimos muy poca información, la justa y necesaria. La carga se reduce bastante, incluso en la administración, ¿vale? Y el tiempo y el coste también. Al final, ¿lo que buscamos?
Pues que todos esos backups y recuperaciones se hagan mucho más rápidas. Al poder hacer backups más frecuentes y basados en incrementos, también posibilito la recuperación a puntos en el tiempo más próximos y también en base a incrementos, ¿vale? Mediante los snapshots yo puedo tener referencias y recuperar total o parcialmente mis aplicaciones. Puedo recuperar un correo de un usuario, puedo recuperar un servidor de correo entero, una base de datos, una máquina virtual, un data store, ¿vale? Otra variante de esta solución es que si el origen del sistema de NetApp podría ser un servidor llevando un agente instalado en el servidor, que es lo que llamamos Open Systems Snapbolt. En ese caso el método sería similar, solo que es el servidor el que haría el inicial y luego transferencias de bloques modificados para generar copias en el tiempo en el sistema de almacenamiento de destino. ¿Vale? Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para delegaciones o oficinas remotas. La gestión de esto, pues también automatizada, ¿vale? Tenemos tres conceptos dentro del Protection Manager. Uno sería datasets, es decir, agrupar vuestros datos en aquellos que tengan políticas de protección comunes, ¿vale? Backups con la misma frecuencia, la misma extensión. Políticas aplicadas a esos datasets y recursos. Los recursos al final son cabinas de destino o un agregado de destino, un grupo de discos o varias cabinas pueden formar un resource pool o un trozo de una cabina. Y una vez que tengamos esto definido, es tan fácil como coger y aquellos datos que demos de alta, asociarlos a una política de backup y automáticamente todo ese proceso que os he dibujado antes se ejecutará de forma automática. Crear los volúmenes en origen y en destino. Está integrado con el Provisioning Manager. A la hora de provisionar también generamos la política de backup. También desde esta herramienta centralizada podemos hacer recuperaciones tanto a un sistema de almacenamiento origen como a un servidor, si fuera el origen un servidor. Bueno, ahí está un poco expresado en forma un poco gráfica, ¿no? La evolución sería como de los teléfonos que teníamos hace años a la BlackBerry o similares que tenemos hoy, ¿no? Está muy integrado con aplicaciones, de hecho los Snap Managers ya existen para las aplicaciones más habituales, con lo cual podemos permitir que los administradores de las aplicaciones gestionen incluso sus propios backups y restores. Al final, ¿qué conseguimos? Pues un poco lo que buscábamos al principio, ¿no? Sobre todo, fiabilidad, que al final un backup lo importante es que se haga. El siguiente punto sería que se haga rápidamente, que la gestión sea lo más sencilla posible y, como hemos dicho antes, luego ahorrarnos recursos de espacio en disco, de redes, de servidores, de software, de costes en general, ¿vale? Al final, si la solución es más pequeña, también tendremos menos consumo, menos espacio físico, menos refrigeración, todas esas segundas derivadas que ya conocéis. Productos, pues muchos de ellos ya vienen con las cabinas, ¿vale? Como serían los snapshots, Open System Snapbolt, de duplicación, compresión, Protection Manager, todos esos vienen incluidos con las cabinas y luego particularizaremos los Snap Manager para las aplicaciones que hagamos copia y debemos adquirir licencia de Snapbolt por cada cabina que sea destino de backup. Se puede integrar este backup con SnapMirror, o sea, yo puedo hacer una réplica del backup que os he enseñado antes. De hecho, la arquitectura puede ser tan sencilla, tan compleja como queramos. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí dos data centers con réplica síncrona que están haciendo una copia en asíncrono a otra ubicación, tener un backup local, que además ese backup sea destino de varias oficinas remotas e incluso al ser un almacenamiento secundario podría, por ejemplo, archivar ahí correo electrónico, archivar logs, archivar ficheros antiguos, utilizar en definitiva un tier de almacenamiento de bajo coste para archivado y backup. Resumen, pues yo creo que ya os he dado una idea de las ventajas que puede tener, ¿vale? Por mi parte, es todo. Preguntas, tenemos 2 o 3 minutitos para alguna pregunta y si no, pues estaré disponible para vosotros después.